Con este video y hacia adelante vamos a analizar algunas de las ideologías que están amenazando la fe de la Iglesia, las doctrinas fundamentales de nuestras iglesias. Yo creo que usted pueda entender y comprender como nunca antes la Iglesia necesita fundamentar su fe y su doctrina en el sustento bíblico. Necesitamos los discipulados, enseñanzas de la palabra de Dios para refutar y defender todas estas ideas, ideologías, filosofías y maneras de pensar de este humanismo que está cada vez asediando más a las iglesias. Ahora vamos a dedicarnos en esta oportunidad con este video al análisis de la posmodernidad, un sistema de creencia y de vivencia que está enfocado más en el sentimiento, en lo emocional, que en la razón, en las cosas relativas, pero no en la absoluta. Todo esto lo vamos a ver en este siguiente video. Volvemos a encontrarnos, empezamos el año con nuevas temáticas, con nuevos mensajes y en forma específica en esta ocasión quiero compartir con ustedes el análisis de algunas de las ideologías que están afectando a la fe de la Iglesia, a las doctrinas fundamentales de nuestras iglesias. Hoy tenemos que estar muy conscientes que estamos viviendo en tiempos difíciles, no solamente por esta pandemia que se ha dilatado en el tiempo y ha perjudicado un poco a la iglesia en el sentido de que no podemos mantener el discipulado, las enseñanzas teológicas, bíblicas para fundamentar a nuestras congregaciones. Es un poco más difícil a través de estas formas virtual, pero bueno, lo que tenemos es a lo que tenemos que ocupar y ajustarnos un poco, así como va este tiempo. Quiero compartir con ustedes algunas de las enseñanzas que advirtió el apóstol Pablo y también el apóstol Juan en relación al engaño de este tiempo que estamos viviendo. Estamos en tiempos de engaños del aspecto espiritual y religioso. Como base quiero tomar el texto de Colosenses capítulo 2, versículo 8. El apóstol advierte cuando dice: miren, hermanos, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Así que es lo mismo que advirtió el Señor en el capítulo 24, cuando dijo en las predicciones para el final: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos engañadores. Habló del engaño. El Dios de este siglo, el enemigo, él va a usar el engaño religioso, espiritual o esotérico, como se le llama también afuera, para perturbar la doctrina de Cristo y para poder de alguna manera afectar la centralidad de la verdad de Cristo. Así que vamos a analizar hoy una de estas tantas ideologías que son muchas ramas del humanismo, pero hoy vamos a detenernos especialmente en el tema de la posmodernidad, la ideología de la posmodernidad. Quiero que nos centremos ahí. Posmodernidad es un estilo de vida, es una ideología que tiene su base no en la razón, sino en los sentimientos. El énfasis de este pensamiento, de esta ideología, está en los sentimientos. Ahí se basa toda esta ideología. Se le respeta, se le tolera, y tenemos que tener cuidado con esto porque este movimiento filosófico está llegando a todas las naciones. ¿De qué manera esta forma de pensar de hoy día, del sistema de hoy, de la sociedad de hoy, de la mentalidad del hombre posmoderno, cómo está influyendo en la iglesia? ¿Estará influyendo esta manera de vida de este sistema, de este mundo en la iglesia? Acuérdense que el apóstol Pablo en Romanos 2, capítulo 2 también dice: no se conformen a este sistema, a este siglo, sino tienen que transformarse ustedes, porque la posmodernidad ha venido a transformar los valores. Por ejemplo, ellos no creen en los absolutos. Para ellos no existen valores absolutos, todo es relativo. Y la relatividad tiene que ver con el tiempo. Cuando la persona se siente bien, hace las cosas. Depende de la situación. Así que no hay valores absolutos para la modernidad, solamente relativismos. Y eso puede perjudicar mucho la fe de nuestras iglesias. Vamos a tener que estudiar muy bien las características para entender por qué meternos en este tema. ¿Por qué es necesario
tener una apologética. Estos son temas apologéticos que van a defender la fe, pero con lo que está escrito, con lo que permanece, frente a todas estas ideologías. Muchas características podríamos mencionar, pero no vamos a tener el tiempo para hacerlo hoy. Hay un peligro que viene del humanismo, que quiere secularizar todo. Y dentro del humanismo viene esta corriente, que se llama posmodernidad, que es como un cambio de entendimiento de las cosas. Cambiar la cosmovisión, reemplazar la fe ahora por la espiritualidad falsa que se está promoviendo hoy día. La posmodernidad lo acepta todo, lo tolera todo. No es antirreligiosa la posmodernidad, más bien es muy religiosa, acepta y cree en todas las religiones. Por eso cuando se dice, o nosotros pretendemos demostrar que Cristo es la verdad, ellos dirán, hay muchas verdades. Esa verdad para ustedes, pero para nosotros existen muchos otros líderes espirituales y muchas religiones que también tienen verdad. Y vaya que eso nos va a perjudicar. Algunos paradigmas. Por ejemplo, la gente que tiene este pensamiento, y mayormente la gente joven, que puede afectar también a nuestras juventudes, tienen esta manera de pensar. El individuo o la persona encuentra su fe en su interior, así que no necesita comprometerse en una iglesia. Por eso el hombre posmoderno, el que piensa como va este siglo, no necesita iglesias ni las históricas, ni pentecostales, ni las grandes, ni pequeñas. Ellos son anti-iglesia, porque después de todo dicen, Dios lo tengo en mi interior, o puedo buscarlo en cualquier parte y le voy a encontrar, pero no amarrado a una iglesia. Esa es una de las consecuencias que vamos a ver y que puede afectar a nuestra gente joven para que no se comprometan en sus respectivas iglesias. Esa es la razón por la que crecen los movimientos de apóstoles, apostólicos, proféticos. Todas estas tremendas iglesias crecen porque en estas congregaciones grandes no hay tanto protocolo, no hay legalismo, no hay prohibiciones, puede ir como quiera el joven y tienen ciertas libertades. Así que les es mucho más fácil a ellos ajustarse a la mentalidad que tiene este sistema, y ahí es donde va el peligro hacia la iglesia. Por eso yo preguntaba cómo este sistema de pensamiento postmoderno ha influido en la iglesia. Sí ha influido. Vamos a ver dos aspectos que tenemos aquí que quiero mostrarles. Primero tenemos dos rasgos que son espíritus del mundo que sí pueden entrar en la iglesia. La ostentación. ¿Qué significa la ostentación? Es el deseo del hombre hoy día de querer tener más, materialista, mostrar los bienes, lucir la mejor marca, los logros, sobresalir, tener éxito en todo. Esa es la mentalidad del que quiere tener lo mejor que puede dar este mundo, sacar provecho. Es una mentalidad materialista, espíritu materialista. Y a veces en nuestras iglesias también podemos caer en esto, porque hoy día muchos hermanos tal vez también siempre están pensando en, ¿quién no ha pensado en tener el mejor vehículo, el mejor modelo, la mejor marca, la última marca? Pero cuando un servidor de Dios, un líder, un pastor o cualquier hombre de Dios que es bendecido, está siempre aspirando a mejorar cada vez más en cuanto a los bienes materiales, no se da cuenta que puede estar en un materialismo. Por lo tanto, yo creo que la ostentación que estamos hablando, que es un espíritu de afuera, que sí se ha metido a la iglesia, porque antes creíamos que los espíritus que entraban a la iglesia tenían que ver con la forma de vestir, la vestimenta, y decíamos el mundo entró a la iglesia, solamente observábamos lo externo, pero hay cosas más peligrosas. Este espíritu de ostentación que viene de afuera, el querer tener más y sentirse menoscabado cuando alguien tiene algo mejor, o entrar a competir con la mejor casa, el mejor vehículo, eso ya no corresponde al Espíritu de Cristo. Quiero que usted medite en lo que dice el apóstol, 1 Timoteo 6:8. Mire ese texto. Esa es la verdad, la verdadera vida del cristianismo. Cuando nació el cristianismo, nació con sencillez de corazón. El apóstol Pablo recomienda en ese texto, dice, confórmense con el abrigo y con el sustento y sean agradecidos. Pero ¿quién se va a conformar hoy con abrigo y con sustento? Si todos aspiramos a tener mucho más, entonces estamos lejos de lo que fue la primera iglesia, que compartían el pan con sencillez, con humildad. Pero hoy día estamos cayendo en un espíritu que no es
el espíritu de la primera iglesia. No solamente la tentación, también el hedonismo. Otro espíritu que ha entrado a la iglesia del mundo afuera se llama hedonismo. El hedonismo tiene que ver con el deseo de siempre satisfacer sus deseos propios, la comodidad, el pasarlo bien, el no querer compromiso con nada, no estar dispuesto a llevar la cruz de padecimiento, pasar pruebas. El hedonista siempre quiere pasarlo bien, sin comprometerse con nada. Mire ese espíritu. Puede estar también en la iglesia camufladamente. Hay hermanos que no quieren compromiso. Otros, cuando se preguntan, de repente en alguna congregación escuché decir a alguien: ¿cómo lo están pasando en este culto? ¿Lo están pasando bien hoy día? Mi pregunta es, ¿la iglesia es para pasarlo bien? No, la iglesia es para adorar a Dios, pero es para formarse, entrenarse, prepararse para un sistema que se está levantando contrariamente a los fundamentos que tenemos. Como nunca antes, pienso que para contrarrestar no solamente esta forma posmoderna que estamos viviendo hoy, como las ideologías de género y otras que van a venir y atentar contra los valores, contra la doctrina de las escrituras, necesitamos reforzar esto, el valor de las escrituras, volver a discipular a nuestra gente, a nuestras iglesias, a nuestros jóvenes, adolescentes. Necesitamos volver a discipularlos en la palabra escrita, porque allí no hay error, allí está el fundamento para poder refutar y defender la fe frente a todas estas ideologías que cada vez van a crecer. Volver a la centralidad de la palabra. Es un error que a veces, como iglesias que creemos y aceptamos las manifestaciones del Espíritu Santo, a veces estamos débiles en la formación de los discipulados y la enseñanza de la Biblia. A veces un hermano se va a casa después de un culto, como lo hacíamos antes, diciendo qué linda fue el culto, qué hermosa la alabanza, qué hermoso el testimonio del hermano, y el Señor nos habló en la profecía, pero ni siquiera recuerdan el mensaje. ¿Dónde está la centralidad de lo que está escrito? Allí no hay errores, allí está la profeta mayor. Y si se descuida eso, no estamos preparando a la iglesia para estos tiempos que vienen. Porque cuando se le da más énfasis a lo emocional que a lo doctrinal, podemos caer en grandes errores. Y este es un tiempo que tenemos que capacitar y discipular a nuestras generaciones. Por eso he considerado que para presentar la defensa, como estos son temas apologéticos, al poder analizar estas ideologías, necesitamos reforzar a nuestra gente con la base y los sustentos bíblicos. Le dejo ahí los textos que son necesarios que volvamos a revisarlos, porque allí hay fundamento bíblico contra todo este engaño del enemigo. La mayor arma del enemigo es el engaño, y la verdad de Cristo es el arma más poderosa en lo que está escrito. ¿Cómo se defendió allí frente a las tentaciones del maligno? Escrito está. La palabra escrita tiene una verdad infalible, inerrante, que va a permanecer hasta cuando Él venga. Les sugiero que analicen esos textos y puedan de ahí rescatar algunas de las enseñanzas. El apóstol Pablo nos llamó a no conformar a la manera de pensar este mundo, allí en 2 Tesalonicenses 2:2. Lo mismo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 2, no se conformen a este sistema, no se metan a los criterios de este sistema, de este mundo, porque está contrario, corrientes contrarios que son manejadas por el Dios, con D chica, el Dios de este siglo, que con las corrientes de pensamiento del humanismo quiere perturbar a la iglesia. Por eso necesitamos entender, como dice Colosenses 2:7, que el misterio de la iniquidad ya está presente, pero solamente lo detiene la iglesia y con la presencia del Espíritu Santo. Si no, el enemigo ya habría tomado control de todo esto. Mientras la iglesia, mientras el Espíritu Santo esté acá, podemos asegurarnos que vamos a ser fortalecidos en la fe y vamos a tener una buena defensa de nuestra fe y también de toda nuestra confianza con las promesas que Dios ha establecido en su palabra.